Juntos en la Biblia. Y llegamos a nuestro día 10 de lectura cronológica de la Biblia. Somos Roberto y Patricia y este podcast se llama Juntos en la Biblia. Vamos a iniciar con una palabra de oración y luego proseguiremos con la lectura del libro de Job, capítulos del 25 al 28. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por este día que tú nos regalas. Gracias por la lectura de tu palabra. Gracias por vivir en una época con tantas Biblias, Señor. Y gracias por la responsabilidad también que eso representa para nosotros. Te pido que nos guíes en este tiempo de lectura. Y gracias, Señor Jesús, te pido que podamos ser buenos siervos de lo que tú nos has entregado. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 25. Respondió Bildad suita y dijo: El señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre, también gusano. Capítulo 26. Respondió Job y dijo: ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ata las cuerdas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso el límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su represión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Capítulo 27. Reasumió Job su discurso y dijo: Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente, que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario, porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué, pues, os habéis hecho tan enteramente vanos? Esta es para con Dios la porción del hombre impío, y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez. Abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano, y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios, pues, descargará sobre él, y no perdonará. Hará él
hará él por huir de su mano. Batirán las manos sobre él, y desde su lugar le silbarán. Capítulo 28. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras con zafiro y sus polvos de oro, senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano, y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Qué buen final para esta lectura. Recordemos, estamos viendo los capítulos de Job del 25 al 28. Vamos a regresar al capítulo 25 para comentar un poco sobre eso. Tenemos un capítulo que es bastante corto, apenas 6 versículos. Sí, solo tener en cuenta en el versículo 6, cuando aquí en esta versión nos dice, cuanto menos el hombre que es un gusano y el hijo de hombre también gusano. Recordar que no trata esta parte de la porción que dice y el hijo de hombre no se trataba acerca de Cristo, ¿no? Claro. Sino más bien trataba de la descendencia de los hijos de las mismas seres humanos. Sí, justamente, al menos en nuestras Biblias en español y en la versión del 60 dice el hijo de hombre, no dice el hijo del hombre. Entonces, aunque sea solo una letra, pero sí es una distinción muy importante. Y bueno, añadiendo otra cosa más, vemos aquí cómo Bildad, el amigo de Job, tiene por menospreciar al ser humano. Cuando dice, cuánto menos el hombre que es un gusano, vemos que nosotros como seres humanos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, tenerlo en tan bajo estima, creo que nos dice mucho de cómo se veía también a sí mismo Bildad. Sí, considero que la posición, claro, que Bildad toma, si bien es bastante cruda, cuando nosotros nos comparamos con el Señor, somos insignificantes delante de Él. En el capítulo 25 también, Él menciona, ¿cierto? Y Bildad luego vuelve a repetir eso en el capítulo 26. En muchas de nuestras Biblias no está el título, pero bueno, ahorita voy a mezclar un poquito de 25 con 26. Después del capítulo 26, desde el versículo 5 en adelante, es la intervención de Bildad, porque en el 26 tenemos una intervención de Job, al inicio del 26, pero es como una intervención de interrupción que comete Job. Son solo esos 4 versículos, y eso digo, en algunas Biblias no viene, pero es Bildad el que luego comienza a hablar desde el versículo 5,
y luego Job vuelve a retomar en el capítulo 27. Entonces, Bildad, es verdad, él comienza a decir que el ser humano es como un gusano, que es pequeño. En el capítulo 25, versículo 4, también dice, ¿cómo pues justificará el hombre para con Dios? Haciendo referencia en que si nosotros somos creación, somos salidos del polvo, y cuando nosotros en verdad, yo creo que a veces nos cuesta comprender, y está bien que nos cueste, porque siendo Dios un ser infinito, no va a ser sencillo para nosotros comprenderlo en su inmensidad. Pero cuando vemos quién es Dios en toda su inmensidad y que nosotros como seres finitos, seres creados, seres que al fin y al cabo venimos del barro, del lodo, queramos enfrentarnos a Dios o queramos justificarnos delante de Dios, llega a parecer hasta como un mal chiste, en verdad, que nosotros nos queramos poner de tú a tú con Dios. Somos iguales a Dios en la imagen que Él nos dio, en su semejanza, pero no somos iguales a Dios en sabiduría, ni en poder, ni en eternidad, ni en perfección. En ninguno de estos atributos somos iguales a Dios. Y como digo, voy a brincar un poquito al capítulo 26 ahorita. Me gusta mucho, como dice Bildad, en el versículo 14, porque dice, aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. La Biblia, si bien obviamente es palabra de Dios, la Biblia no puede contener a Dios, porque en verdad si un libro pudiese contener un Dios infinito, sería un Dios muy pequeño. Dios ha revelado lo que Él ha querido que nosotros sepamos de Él en la Biblia, pero no hay palabras para poder describir quién es Dios en su totalidad. Y está bien que no podamos comprenderlo, porque vuelvo y repito, si nosotros pudiésemos comprender a un Dios infinito, no tendría sentido y no sería un Dios digno de ser alabado, en pocas palabras. Dios es incomprensible en muchas de sus cosas y tal vez no nos alcance la eternidad para comprender todo lo que Dios es, porque es un Dios infinito. Y lo que pone aquí Bildad es justamente, pone eso, dice, porque todo lo de arriba, él dice que él gobierna, que él agita el mar, ¿cierto? Que puso límites a las aguas, y todo esto, y dice, esto solo es el borde de sus caminos. O sea, es como todo lo que vemos en la creación siendo tan increíble y tan maravilloso, aún así es como una chispa de quién es Dios en su totalidad. Y si bien obviamente Bildad está utilizando esto para achacar a Job, me gusta la comparación que él utiliza y cómo exalta a Dios en realidad en las cosas que él está diciendo. Es verdad, y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas, de que el hombre es como gusano y es una imagen impactante. Pero yo creo que viendo la imagen completa de lo que Bildad quiere decir, se puede comprender un poco mejor este versículo también. Simplemente destacar lo que ya mencionaste de cuán grande es nuestro Dios y es imposible comprenderlo como mencionabas en su totalidad. En el versículo 14 del capítulo 26, la última porción donde dice, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Es muy interesante esto. Si nosotros solo al observar un relámpago, escuchar el sonido del relámpago es algo muy, muy fuerte que llega a remover nuestras entrañas. Comprender al Señor, comprender a Dios, creo que va más allá de esto. Recuerdo cuando vivíamos igual cerca de un volcán que estaba activo, cuando ese volcán erupcionaba, se sentía el poder del volcán y obviamente esto no se compara con quién es Dios. Y mucho más si vamos a nivel universal, las cosas increíbles que se ven cuando hay supernovas, hoyos negros y el poder tan increíble que hay en el universo y pensar que este no es en sí el ser, sino es creación del ser. Nuestro Dios es mucho más poderoso que cualquier cosa de la creación. Y no quería dejar pasar por alto también, en el capítulo 26, versículo 7, vemos una declaración que si bien no es una declaración científica en sí, pero ha sido comprobado por la ciencia mucho más adelante. Dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Sobre la forma y cómo ha sido la Tierra ha variado mucho durante los siglos, ¿cierto? Se ha dicho que la Tierra es plana, hay gente que ha dicho que la Tierra, bueno, ha estado sostenida sobre unos elefantes, que tiene una tortuga y un mar de leche, y ha habido tantas teorías diferentes que se han dado durante la historia, pero aquí en la Biblia nos muestra cómo habla de lo que se comprobó más adelante, que justamente la Tierra está colgada sobre la nada, no hay nada que la sostenga en sí, y la Tierra está flotando en el espacio, que es lo que vemos el día de hoy. Algo que puedo añadir ahí es que, bueno, estamos leyendo un libro poético, ¿no? Exacto. Como mencionabas, no es un libro científico, pero a pesar de todo, podemos decir como Dios
muestra tintes de su gloria, de su poder, en las palabras que Él pone en sus siervos, en sus hijos. Vamos a continuar con el capítulo 27. En el capítulo 27 podemos recalcar el versículo 4, donde dice: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Vemos un compromiso de Job, cómo se presenta él delante del Señor, ¿no? Y cómo hace este compromiso de que va a mantenerse firme a pesar de su circunstancia. Recordamos todo lo que está atravesando él, pero esto él no ocupa como una justificación para ir en contra de Dios o dar rienda suelta a sus deseos de decir cosas engañosas o de hablar iniquidades, sino que más bien hace un compromiso diciendo: mis labios no hablarán iniquidad. Sí, y lo que tú mencionas igual vuelve a reafirmarlo en el versículo 6, cuando dice: mi justicia tengo asida y no la cederé. Él estaba muy consciente de que su conciencia estaba bien fundamentada. Bueno, considero que la conciencia tiene que ser educada, porque nuestra conciencia va a ser basada en nuestra cosmovisión y en lo que alimentemos nuestra alma, porque inclusive en pasajes más adelante se menciona de que se puede tener cauterizada la conciencia o adormecida la conciencia. Puede haber gente que realice actividades muy macabras y que no sienta ningún remordimiento. Entonces, el hecho de sentir o no sentir remordimiento no necesariamente es un indicador de que lo que uno está haciendo esté bien o esté mal, porque puede haber gente que esté cometiendo maldades muy grandes y que no sienta ningún remordimiento, o puede haber gente que sienta remordimiento por algo que realiza y que ni siquiera es malo, que no es pecado, tal vez es solo un tema de percepción o de preferencias. Entonces, la conciencia debe ser educada. Y en el versículo 6, Job estaba muy seguro de que su conciencia estaba cimentada sobre los valores y principios del Señor. Y me parece increíble. Job, durante el resto del capítulo, él sigue hablando acerca del castigo de los malos. Y en el versículo 8 también me gusta mucho porque menciona cuál es la esperanza del impío, por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida. Y aquí Job hace un énfasis en la futilidad de la vida sin Dios. Cuando uno le pregunta generalmente a alguien que no tiene a Dios en su corazón, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿O para qué estamos aquí? O las preguntas bases, ¿cierto? Que son determinantes en nuestro ser, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Generalmente alguien que no tiene a Dios en su corazón no va a tener una respuesta convincente o no va a tener una respuesta que llene su ser, sino que a veces dicen que solo estamos aquí para, no sé, portarnos bien con el prójimo o, o para dejar una huella o respuestas que son muy vagas. Pero Dios verdaderamente da propósito a nuestra vida. Y yo creo que si unimos esto con lo que acabamos de analizar en los dos capítulos anteriores, de que si nosotros nos comparamos con Dios, obviamente somos como polvo delante de Dios, ante su inmensidad. Pero Dios, a pesar de que venimos de la tierra y que no somos comparables con Él, Dios nos da el privilegio de ser hechos hijos de Dios, que eso es revelado de una manera mucho más clara en el Nuevo Testamento. Entonces Dios nos da una identidad preciosa y yo quiero que pensemos bien en esto, en verdad. El Dios infinito del universo nos da un propósito y más que un propósito, nos da una identidad con Él. Dios nos da una identidad eterna y poderosa como herederos de Él. Entonces, esto es algo bastante grande. Y claro, cuando no tenemos esta identidad con Dios, terminamos siendo polvo, en verdad, terminamos siendo polvo y terminamos inclusive hasta pensando de nosotros mismos que no somos valiosos, porque es Dios quien nos da este valor precioso. Pero hay que tener mucho cuidado también en lo que nos estás mencionando, porque no es por nosotros, por ser seres humanos, que tenemos ese valor, sino es a través de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, porque si me voy a decir que Dios nos da esto tan grande, podemos pensar que nos merecemos, yo qué sé, por hacer buenas obras cuando no es así, sino que es algo valioso a través de Jesucristo. Sí, claro, exactamente. En el Nuevo Testamento menciona que por el sacrificio de Él hemos llegado a ser hechos hijos de Dios. Es Dios en su plan misericordioso y en su plan global, ¿cierto? Que Él envía a Jesucristo
para darnos esta herencia y darnos esta nueva identidad en Jesucristo. Pasamos al capítulo 28, donde me encanta mucho cómo se relaciona aquí la palabra del Señor y podemos ver que en el capítulo empieza a hablar acerca de la sabiduría y nos dice el versículo 18, no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Dios entiende el camino de ella en el versículo 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Esto me lleva a pensar porque estamos ante un Dios sabio. Él es la fuente de sabiduría. Amén. Entonces, termina aquí el capítulo 28 diciendo: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Esto también lo vemos que se vuelve a repetir en Salmos 111:10, en Proverbios 1:7, en Proverbios 9:10, donde nos dice lo mismo, que la sabiduría es el temor del Señor. El apartarse del mal va a ser la inteligencia. Y más bien, a que si yo busco del Señor cada día, pues cada día estaré creciendo y siendo más sabia. Ujú. Vale la pena hacer una diferenciación entre sabiduría e inteligencia porque son dos atributos que pueden fácilmente confundirse uno con el otro. Pero me gusta como lo pone aquí también en el versículo 13, o desde el 12 más bien dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? El 13, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Porque igual, tal cual como tú mencionabas, la sabiduría no es algo que viene de nosotros mismos, porque es algo que viene de Dios. Porque igual, inclusive si queremos meter aquí un poquito, la moralidad no es algo que viene de nosotros mismos, los valores morales, sino es algo que viene de un estándar de valores objetivos, que es Dios. Si tenemos cualquier otra cosa como estándar de valores, nuestra sabiduría obviamente tampoco va a estar bien cimentada y va a ser movible ante cualquier nuevo cambio de tendencia, cambio de cultura, cambio político. Y si es que cambia nuestro estándar moral, nuestro estándar de sabiduría va a ir arrastrado por eso. Entonces, nuestra moralidad y nuestra sabiduría no viene de fuentes humanas. Como dice este versículo, no viene de la tierra de los vivientes, que suena muy, muy bonito como lo dice aquí en el libro de Job, sino que viene del Señor. Y voy a volver a tomar el versículo que tú acabas de mencionar, el 28, porque dice: el temor al Señor es la sabiduría. Y si bien, claro, cada vez que mencionamos la palabra temor al Señor, solemos decir que es respeto al Señor y es muy correcto, yo considero que uno cuando respeta a alguien, sí debe tener el temor también. Considero que si es que nosotros no tenemos un temor reverencial y un temor ante quién es Dios en todo su poder e infinidad, como hemos hablado en el podcast del día de hoy, estamos siendo ingenuos y no estamos teniendo un concepto real y certero de quiénes somos nosotros delante de Dios. Entonces, ser sabio es saber también cuál es mi posición delante de Dios. Y al final de este versículo habla que apartarse del mal es la inteligencia. ¿Cuántas veces a veces nosotros no nos apartamos del mal, sino que buscamos el mal? Y eso, claro, obviamente sería lo opuesto también a la inteligencia, que podríamos llamarlo necedad o tal vez con algún otro adjetivo similar. Pero terminamos cayendo en eso nosotros mismos. Ahora, para que nosotros no nos busquemos o no nos acerquemos al mal, debemos afirmarnos de la palabra del Señor, debemos nutrirnos en una comunidad cristiana, debemos tener tiempo de oración y acercarnos cada vez más al Señor. Porque mientras más busquemos de su presencia, de su palabra y de su sabiduría, vamos a poder estar más firmes en sus preceptos y más lejos de lo que el mundo nos ofrece. Con esto no quiero decir que por leer la Biblia usted va a dejar de pecar. No, no es así. Tristemente estamos en un cuerpo caído, en una naturaleza caída, pero el pecado en la vida de un cristiano es un accidente, no es un estilo de vida. Con esto concluimos nuestro estudio y análisis de estos capítulos del día de hoy y les invitamos a que puedan seguirnos también en redes sociales. Síganos en Instagram, que es lo que estamos manejando un poquito más. TikTok está un poquito dormido. Nos pueden también escuchar en Spotify y en YouTube. Les recomendamos también que nos puedan dar like y suscribirse en ambas plataformas porque eso igual ayuda bastante a que el contenido pueda ser recomendado a otras personas. Y recuerda, si esta es la primera vez que nos estás escuchando, puedes empezar desde hoy a tener tu plan de lectura de la Biblia en orden cronológico. Ponte esta meta de leer junto con nosotros
la Biblia en este 2025. Ánimos, vamos adelante. Si usted dejó de leer el día de ayer o antes de ayer, no pudo concluir con su lectura, anímese, siga adelante, no vuelva atrás a intentar igualarse, siga desde hoy hacia adelante. Y recordemos siempre que uno busca éxito en la vida, el éxito no sale al azar, sino que viene con planificación y con esfuerzo. Este podcast, nosotros no es que estemos acostumbrados a hacer podcast, creo que es el primero que hacemos en serio y ha sido desafiante para nosotros como familia y yo creo que eso también puede ser desafiante para ustedes. El hecho de poder estar unidos, de poder grabar esto, editarlo, subirlo a redes, lo hacemos con mucho cariño. Entre mi esposa igual y yo hemos conversado esto. Esto obviamente es primero para nosotros como matrimonio, para tener tiempos de lectura diarios de la palabra, pero no queríamos que eso se quede solo con nosotros, sino que pueda ser algo que bendiga a más personas. Así que les motivo, en verdad, dediquen esos 30 minutos que dura aproximadamente estos podcasts para acercarse a la palabra del Señor, para analizar un poco y les recomendamos siempre, no se queden solo con lo que se habla en este podcast, usted tiene que escudriñar la palabra porque así es como verdaderamente va a tener un crecimiento espiritual. Cuando uno mismo comienza a preparar su comida espiritual, ahí el Señor comienza a orar y el Señor le va a hablar directamente a su corazón lo que usted necesite. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Juntos en la Biblia. Juntos en la Biblia